siempre acordémonos, ¿verdad?, que el Señor está buscando adoradores, dice la palabra, adoradores, personas que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y esta canción de Aleluya pues exalta, ¿verdad?, nuestra adoración al Señor, exalta nuestra gratitud al Señor, ¿verdad? Aleluya. Cuando Jesús entró a Jerusalén, las personas gritaban: Hosana, aleluya, gloria al Señor, ¿verdad?, al que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que le adoraron, le extendieron palmas en el camino, extendieron sus mantos, y el Señor entró, ¿verdad?, a Jerusalén, iba dispuesto a dar su vida por nosotros. Entró montado en un burrito, ¿verdad?, y como todo un rey humilde, ¿verdad?, y aceptó dar su vida por nosotros. Así que continuamos entonces, damos gracias a Dios, continuamos con nuestra serie de hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Soy el pastor Mario Torres, de la Iglesia Vida Eterna, aquí en Rockford, Illinois. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes que nos ven allá en casita por medio de las redes sociales, de YouTube y Facebook. Encuéntranos ahí como Iglesia Vida Eterna, Rockford, Illinois. Y esperamos que este mensaje sea de bendición a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios siempre tiene una palabra para fortalecernos, siempre tiene una palabra para animarnos, una palabra que nos aumenta nuestra fe, una palabra que nos anima, nos ayuda a seguir adelante, a crecer, a madurar, ¿sí? También es una palabra que nos confronta también, ¿sí? Y nos motiva a hacer cambios en nuestra vida. Así que esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. El tema de hoy se llama Gedeón, varón valiente y esforzado. Y quiero que me acompañes a, si trajiste tu Biblia, o ahí casi donde estás, busca Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34. Vamos a estar leyendo el Nuevo Testamento, continuando con nuestra serie Hombres y Mujeres de Fe. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 32 al 34. Y dice así, la palabra de Dios, dice: ¿cuánto más tengo que decir? Dice el autor de Hebreos: se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Gloria a Dios por su palabra, que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Bendícela, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en nuestra fe, Señor. Gracias por estos hombres y mujeres de fe que entregaron su vida, Señor, que conquistaron reinos, que gobernaron con justicia y recibieron lo que tú les habías prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, estuvieron dispuestos a morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió, dice la palabra, en su mayor fortaleza. Gracias, Señor, porque tú haces al débil un hombre fuerte. Tú haces, Señor, transforma los corazones, tú haces a las personas valientes y esforzadas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todos estos ejemplos que están en tu palabra nos animan a seguir adelante, confiando en tus promesas. Como dice tu palabra, que llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros porque creyeron con fe, Señor. Y tú los usaste, personas humildes, sencillas, que no tenían nada que ofrecer. Se dejaron usar por tu Espíritu Santo, porque tú les diste la fuerza, tú les diste la sabiduría, Señor, para vencer y alcanzar la victoria. Te damos gracias por esta palabra, por estos hombres de fe que vamos a compartir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy nos toca hablar acerca de Gedeón. ¿Cuántos han escuchado hablar de Gedeón en la Escritura? Fue una persona usada realmente por el Señor. Pero vamos a ver que Gedeón
no se sentía así, ¿verdad? Pensaba, tenía una baja autoestima. Y hoy vamos a ver acerca de el pecado y sus consecuencias. Vamos a ver también que Dios usa personas ordinarias, y también vamos a ver acerca de la misericordia de Dios, ¿sí? Pero antes déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez tuviste algún desafío, algún reto difícil que no eras capaz de hacer? ¿Sí? ¿Te acuerdas que alguna vez tuviste un desafío, un reto, ¿verdad? Que tuviste que afrontar, quizá en la escuela, quizá algún campeonato, ¿verdad? Algún deporte, ¿verdad? Que practicabas, sigues practicando, algún examen muy difícil que pensabas que no podías pasar, ¿verdad? Y Dios te dio la victoria, ¿verdad? A veces nosotros no confiamos en nosotros mismos ni en el poder de Dios, ¿verdad? Que puede hacer. Oramos muchas veces, pero nos falta fe, ¿verdad? Pero Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas si tan solo le creemos y actuamos en fe. Muy bien, así que vamos a ver como punto número 1 el pecado y sus consecuencias, ¿sí? Vamos a ver aquí que vamos a ir al libro de Jueces. Quiero que me acompañes al libro de Jueces, capítulo 6, y vamos a conocer la historia de este hombre llamado Gedeón, ¿sí? La historia de Gedeón se encuentra en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, en los capítulos 6, 7 y 8. Ahí se narra la historia de este hombre llamado Gedeón. Y dice así, Jueces capítulo 6, versículo 1, dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. ¿Sí? Muchos se preguntarán qué estaba pasando en ese tiempo, ¿verdad? ¿Por qué el pueblo de Dios, de Israel, había caído preso de estos hombres sanguinarios, estos madianitas, ¿verdad? Resulta que por 7 años el pueblo de Dios estuvo sufriendo a causa de los madianitas, porque los madianitas eran un pueblo nómada que se desplegaba en el desierto. Había mucha hambre en ese tiempo, y entonces ellos andaban llegando a territorios extranjeros, atacando a las personas que vivían en esos territorios. Dice la Escritura que eran grandes, ¿sí? Que eran gran multitud de estos pueblos llamados madianitas. Dice el verso 5 que estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas, ¿sí? Que llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Entonces era una situación difícil, porque ellos llegaban y esperaban a que los israelitas tuvieran listas sus cosechas, su trigo, todo lo que ellos sembraban, sus verduras y todo para comer. Y ya cuando estaba lista la cosecha, los madianitas venían y atacaban y se robaban todo. Las cosechas que a ellos les había costado mucho poder obtener, ¿verdad? Y habían esperado por mucho tiempo. Dice que era tanta la cantidad de gente que venía y sus camellos, montaban sus camellos, que los israelitas tuvieron que huir a las montañas, a las cuevas. Mira qué calamidad que había pasado con ellos. Ahora estaban despojados de sus cosechas, les estaban muriendo de hambre, y les robaban también sus animales, sus ovejas, sus cabras, todo lo que les daba leche y de qué comer, y estaban refugiados en las cavernas. ¿Por qué les pasó todo esto a los israelitas? Vamos a ver qué pasó. Quiero que me acompañes, y vamos a ver que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Vamos a ver aquí, quiero que me acompañes al Salmo 106. Y el Salmo 106 nos habla acerca y describe claramente en lo que estaba pasando en ese tiempo. ¿Por qué los israelitas Dios había permitido que cayeran en manos de los madianitas? Y dice el Salmo 106, vamos a leer el versículo 34 al 48. Quiero que me acompañes allí en tu Biblia. Y dice así:
Israel no destruyó a las naciones que había en la tierra, como el Señor le había ordenado. En cambio, los israelitas, dice, se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres. Rindieron culto a sus ídolos y eso resultó en su ruina. Hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas. Al sacrificarlos a los ídolos de Canaán, contaminaron la tierra con asesinatos. Se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones. Y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor. Por eso el enojo del Señor se encendió contra su pueblo y él aborreció a su posesión más preciada. Los entregó a las naciones paganas y quedaron bajo el gobierno de quienes los odiaban. Sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel poder. Y sigue el Salmo 106 en los versículos 43 al 48. Sigue narrando la historia así. Dice la escritura: Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra. Y finalmente su pecado los destruyó. Aún así, él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores. Recordó el pacto que les había hecho y se apiadó a causa de su amor inagotable. Hasta hizo que sus captores los trataran con amabilidad. Oh Señor, nuestro Dios, sálvanos, vuelve a reunirnos de entre las naciones, para que podamos agradecer a tu santo nombre y alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Que todo el pueblo diga amén. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre. Pues sí, esta era la situación que había ocurrido. Los israelitas habían caído bajo el dominio de los madianitas debido a su pecado. Después de cierto tiempo que el pueblo había gozado de paz y de tranquilidad bajo el gobierno de Débora y Barak, 40 años estuvieron en paz. Pero luego que mueren estos líderes y jueces, el pueblo empezó a descarriarse. Dice aquí la escritura que ellos se contaminaron, ¿sí? Y los indujeron a adorar a dioses falsos. Entre ellos estaba el culto a Baal, ¿verdad? Que era un dios de la cosecha, de la lluvia, de la fertilidad, y la diosa Aserá, ¿sí? A Antaret, en otras se llamaban también, que era la diosa de la fertilidad. Hacían cultos paganos y dedicaban a sus hijos a los ídolos. Imagínate el pueblo que había visto al Señor, cómo los había rescatado de Egipto, los había sacado con brazo fuerte, poderoso. Habían visto todo cómo Dios se había manifestado a través de todas las plagas, se había derrotado a Faraón y a todo Egipto, y los había hecho cruzar el mar Rojo en seco, y los había enviado por el desierto. Ellos conocían el poder de Dios, y a pesar de eso, habían adulterado, habían adorado y se habían contaminado adorando a otros dioses. Algún pecado que Dios aborrece es el pecado de la idolatría, porque Dios es un Dios celoso y Él no desea compartir su gloria con nadie. Él desea que sea Él el único a Dios al cual adoremos y le entreguemos nuestro corazón. Así que esto trajo enojo al Señor, quien permitió y los entregó a manos de los madianitas, que eran personas muy malas, sanguinarias, ¿verdad? Y que los estaban oprimiendo por ya 7 años. ¿Y qué pasó ahí? Vamos a ver una gráfica acerca del libro de los jueces, que nos está mostrando cómo era la situación del pueblo de Israel en ese tiempo. Después de un tiempo de servir al Señor y moría el profeta o el líder o el juez, resultaba que el pueblo de Israel caía en pecado e idolatría. ¿Sí? Esto desagradaba a Dios, quien les mandaba castigo y los dejaba a servidumbre y bajo la dirección de otros pueblos
quienes los atacaban, los destruían y los afligían por algún tiempo. Muchos fueron llevados de esclavos también, ¿verdad? Eran oprimidos, hasta tal punto que el pueblo de Israel clamaba al Señor, se arrepentía y seguía el círculo ahí, ¿verdad? El Señor llamaba a un juez, ¿sí?, que era libertador, que les traía de nuevo a la reconciliación con Dios, les hacía ver sus pecados y de la manera que tenían que acercarse de nuevo a Dios, ofrecían holocausto y sacrificios al Señor. El Señor perdonaba sus pecados, mandaba un libertador a Israel, un juez, y volvía entonces la paz y el servicio al Señor era restaurado. Pero eso no se quedaba ahí, era nada más por un tiempo. Luego volvía, este juez moría y volvían ellos a caer otra vez en pecado, en idolatría, adorar dioses falsos, y cosa que Dios les había dicho a ellos que no hicieran, ¿verdad? Entonces se repetía otra vez el círculo, ¿verdad? Y así estuvo por todo el libro de los jueces. Fueron más de 15 jueces que Dios levantó en ese periodo, hasta que, porque ellos estaban gobernados en una teocracia. Teocracia significa que Dios es el rey supremo de la nación. No había rey, no había ningún otro que más que Dios era el que gobernaba. Y dirigía a estos líderes y les decía lo que tenían que hacer, y las palabras que tenían que decirle al pueblo. Era Dios quien estaba gobernando, pero las personas le dieron la espalda a Dios, no siguieron sus ordenanzas, se apartaron y adoraron a otros dioses. Por eso es que les cayó castigo. ¿Amén? Entonces vemos ahí que Dios es un Dios celoso y no comparte la relación con ningún otro Dios falso, ¿verdad? Así que vemos aquí entonces, vamos a ir a ver lo siguiente que pasó. Vamos a ver que en Jueces 6 al 10, regresemos a Jueces 6:10, y vamos a ver ahí que Israel clamó al Señor por ayuda. ¿Sí? Jueces capítulo 6, versos 6 al 10, y vamos a ver ahí que de nuevo Dios viene y restaura a Israel. ¿Sí? Y vamos a leer del verso 6 al 10, y dice así: Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: Esto dice el Señor, le dijo el profeta, Dios de Israel: Yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y les di sus tierras. Te dije: Yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso, dice el Señor. ¿Ves? Dios mandó un profeta para hacer entrar en razón al pueblo de Israel. Y les está recordando las maravillas que Dios había hecho por ellos en Egipto, cuando los sacó de la esclavitud, donde estuvieron ahí por muchos años, ¿verdad? Sirvieron de esclavos ahí en Egipto. Entonces, dice el Señor que le recuerda cómo su fidelidad seguía y no había cambiado, pero que ellos habían sido infieles a Dios, le habían rendido culto a los amorreos en la tierra. Entonces, no habían hecho caso a Dios, y eso había molestado mucho a Dios, y esas eran las consecuencias de su pecado. ¿Sí? Pero los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Después de 7 años, se tardaron 7 años, imagínate, de opresión. ¿Por qué digo yo? Porque no clamaron pronto, ¿verdad? Tuvieron que tocar suelo para darse cuenta que no podían más con estos madianitas, que les hicieron la vida imposible. Y hasta entonces clamaron a Dios. Debemos de nosotros de buscar a Dios en primer lugar cuando tenemos un problema, cuando estamos pasando por alguna necesidad grande, una opresión, una persecución, etc. Y no dejarlo como último recurso, ¿verdad? A Dios. Entonces Dios siempre acudirá a nuestro socorro cuando nosotros clamamos a Él. ¿Amén? Así que eso les pasó a los israelitas. ¿Por qué? Ahora viene el Señor aquí y les recuerda cómo los había sacado de Egipto. Y dice, quiero que me acompañes, porque el Señor les recuerda no solo su fidelidad,
cómo los había sacado de Egipto y cómo los había quedado en el desierto, sino también el Señor les recuerda su pacto y sus leyes, las cuales ellos habían quebrantado. ¿Sí? Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, verso 2 al 4. Quiero que me acompañes a Deuteronomio capítulo 7, versículo 2 al 4. Y dice la palabra de Dios así. Un poquito más atrás, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7 y vamos a leer el versículo 2 al 4. Estas son las leyes que Moisés le dio al pueblo de Israel cuando ellos iban a tomar posesión de la tierra que Dios ya les había dado, ¿verdad? En Canaán. Entonces, Moisés antes de su muerte le lee los estatutos y lo que Dios, el pacto que Dios había hecho con ellos. Y le dice así: cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, hablando de las tierras que ellos iban a poseer y los pueblos que iban a conquistar, les dice: debes destruirlos por completo. No hagas tratados con ellas ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente, no permitas que las hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. O sea, estos eran los estatutos bien claros que Moisés le dio al pueblo de Dios. Directamente Dios le dijo a Moisés: dile esto a mi pueblo, estos son los estatutos que yo quiero que ellos cumplan cuando entren a la tierra, que conquisten a esas naciones, que no se mezclen con ellas, que no les den a sus hijos y a sus hijas el casamiento, que no rindan al culto a sus dioses, que no hagan las mismas costumbres que ellos hacen, porque ellos rendían culto a otros dioses, como el dios Moloch, el dios Baal, a Será y muchos dioses, ¿verdad? Sacrificaban sus hijos a los ídolos, ¿verdad? Tenían ahí muchos cultos paganos, ¿verdad? Muchas costumbres que Dios aborreció a estos pueblos por sus costumbres. ¿Y quiénes eran estos madianitas? Pues eran hijos de Abraham con Cetura, la otra esposa que tuvo Abraham después de la muerte de Sara. Abraham se casó nuevamente y tuvo otra esposa que se llamó Cetura, que le dio varios hijos. Y de ahí nacieron los madianitas. Imagínate, eran familiares, eran medio hermanos del pueblo de Israel. Y aún así los trataban muy mal, ¿sí? Les estaban robando sus cosechas. ¿Y por qué? Porque Dios los había entregado a estas naciones. Porque ellos se habían apartado y no habían cumplido su ley. Y el Señor les dice, les recuerda, ¿sí? El enojo que el Señor ardería contra ellos si ellos se apartaban. Pronto iban a ser destruidos. Y así pasó. Los madianitas los destruyeron por mucho tiempo acosando. Las leyes Dios las dio para que se cumplan. Nosotros tenemos hoy en día muchas leyes aquí en esta nación donde vivimos, aquí en el caso de Estados Unidos, no sé en qué país tú estés, pero en cada país existen leyes, ¿sí? Que tenemos nosotros que cumplir, ¿sí o no? Si nosotros las quebrantamos, ¿qué pasa? Vamos a sufrir las consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, tenemos leyes de tránsito, ¿verdad? Que si nosotros no cumplimos el límite de velocidad, si nosotros no manejamos con precaución, no hacemos bien nuestros stops y andamos quebrantando la ley, lo más probable es que la policía nos va a parar, nos va a dar un ticket, vamos a tener que ir a corte, vamos a tener que pagar un dinero por nuestra falta. Incluso podríamos ir hasta la cárcel, depende de la falta tan grave que sea, ¿sí? Por darte un ejemplo, también tenemos leyes en nuestras finanzas también, que nos dice la Escritura, ¿verdad? Que tenemos nosotros que ser sabios, ¿sí? No meternos a deudas que no podamos pagar, no salir fiadores de personas, menos si son desconocidas, ¿verdad? Porque después, si esas personas no pagan, ¿a quién crees tú que le van a cobrar la deuda? Y después vas a estar clamando a Dios: Dios, ayúdame, ¿por qué no haces eso? ¿Por qué? Porque no seguiste los mandatos de Dios, ¿sí? Que Dios nos manda incluso a huir de las deudas, como la gacela huye del león que lo quiere matar, ¿verdad? De la chita. Así que sigamos las ordenanzas y las leyes que Dios nos da y también que la sociedad donde vivimos nos da,
una vida lejos de sufrir consecuencias. En la salud igual, tenemos leyes que nos hablan acerca de la salud, como cuidar nuestro cuerpo. Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, no nos alimentamos bien, no dormimos bien, después vamos a sufrir las consecuencias, ¿sí? Alto colesterol, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nuestro corazón ya no va a trabajar muy bien con tanta grasa. Así que también hay leyes, ¿verdad?, que Dios nos ha dado para que cuidemos nuestra salud también y cuidemos lo que comemos. Entonces, así como el pueblo de Israel, Dios les dio leyes y las desobedecieron, vino la consecuencia, ¿sí? Dios los entregó a ser, a que los otros pueblos los gobernaran y los oprimieran, ¿sí? En este caso los madianitas les estaban robando y los hicieron que fueran ellos a vivir aún hasta las cuevas. Así que vamos a ver aquí entonces que Dios usa personas ordinarias. Vamos a ver ahí, quiero que me acompañes. Vamos a regresar al libro de Jueces, capítulo 6, vamos a leer el verso 11 y 12, ¿sí? Entonces vamos a leer aquí en Jueces, capítulo 6, versículo 11 y 12, dice que después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, ¿sí? El clan de Eliezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Mira cómo este hombre, Gedeón, estaba atemorizado. ¿Lo ves ahí? Estaba trillando el trigo en un lagar. ¿Qué era un lagar? Bueno, el lagar era un lugar donde se oprimían las uvas para hacer el vino, ¿sí? Era algo que estaba al pie de la montaña, abajo, ¿sí? Cuesta abajo, porque los racimos que eran tan pesados los llevaban más fácil llevarlos cuesta abajo. Y así que era como un hoyo, y ahí estaba trillando su trigo Gedeón, porque estaba temeroso de que vinieran los madianitas y puedan quitarle el poco trigo que él había limpiado, ¿verdad? Porque normalmente el trigo se debe de limpiar en lugares altos, como en un cerro, ¿verdad? Donde al tirarlo al viento, el viento lo limpiaba y separaba el trigo de la paja, ¿verdad? Y de esa manera ellos lo iban limpiando. Pero en este caso no era así. Gedeón tenía miedo y estaba escondido. Y sí, estaba trillando en un lagar. Pero ahí Dios lo vio. El ángel del Señor vino y se le presentó. ¿Quién era este ángel? Bueno, pues en el Antiguo Testamento vemos varias apariciones del ángel del Señor. Es Dios mismo presentándose, es el mismo Jesucristo, lo que le llamamos la cristofanía, ¿verdad? Así como se le presentó también a Moisés en la zarza ardiente, ¿verdad? Y se le presentó también a Abraham, ¿verdad? Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y se le presentó a Josué, ¿verdad? Como el príncipe, el guerrero, el comandante del pueblo de Israel. Y así vemos a muchas personas que se les presentó el ángel del Señor. Es Dios mismo presentándose en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y diciéndoles las cosas que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Dios levanta ahora entonces a Gedeón. Vemos ahí, vamos a ver entonces, leyendo Jueces 6:12, otro versículo más adelante, vemos ahí que entonces el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo, le dijo. Sí, en otra versión dice guerrero varón esforzado y valiente, dice, ¿verdad? Pero yo me imagino a Gedeón con miedo, escondido ahí, ¿verdad? Limpiando el trigo, frustrado, enojado, ¿verdad? Tiraba el trigo hacia arriba, no había viento, no le caía todo encima, se le metía por toda la ropa adentro y estaba frustrado, estaba enojado este hombre. Pero Dios lo ve con ojos de misericordia. Sí, Dios no lo miraba como un varón temeroso, cobarde, que estaba ahí escondido. No, Dios le dice, ¿qué le dice? Varón valiente y esforzado, guerrero valiente, el Señor está contigo. Yo imagino que se quedó a haber dicho: ¿quién? ¿Yo? O sea, a mí me estás hablando, tal vez volteé a ver para atrás. Se le dio, Señor, diría, varón valiente y esforzado. Vemos que en la Biblia el Señor tiene buen sentido del humor, ¿verdad? Dios llamó a
muchos hombres, ¿verdad? Y por ejemplo al apóstol Pedro, ¿sí? Antes se llamaba Simón, que significa caña, ¿verdad? Y el Señor le pone, ahora ya no te llamarás Simón, caña, sino te llamarás Pedro, roca firme, ¿verdad? Pero Pedro, pues bueno, vemos ahí que Pedro tuvo también sus bajas y altas, ¿verdad? También sufrió mucho, ¿verdad? Pero Dios lo estaba viendo como el que iba a ser, ¿sí? No el que lo había negado 3 veces, y lo iba a negar, sino aquel hombre valiente y esforzado que se levantó en el día de Pentecostés y en su primer discurso 3,000 personas recibieron al Señor y se bautizaron. Yo lo estaba viendo, ¿verdad? Como esa roca fuerte que iba a ser uno de los pilares de la iglesia primitiva que Dios iba a usar para su gloria y su honra, para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Así vemos también que Dios actúa aquí con Gedeón, le llama varón valiente y esforzado y le recuerda que el Señor no lo había abandonado. Pero vemos aquí que dice Gedeón más adelante, mira, respondió Gedeón: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Estoy leyendo el versículo 6, capítulo 6, versículo 13. Sí, en la nueva traducción viviente. Entonces el Señor respondió Gedeón: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Mira, aquí Gedeón se equivoca, ¿sí? Porque él dice: el Señor nos ha abandonado. ¿Dónde está el Señor que habla a nuestros padres, que hizo proezas en el desierto y nos rescató con mano poderosa? Pero realmente Dios no era el que había abandonado a Israel. El pueblo de Israel era el que se había apartado y había abandonado al Dios verdadero y había rendido culto a otros dioses. Dios siempre había estado cuidando de su pueblo, pendiente a que ellos se arrepintieran y lo buscaran de todo corazón. Dios no se aparta. Como me recuerdo de una historia, ¿verdad?, que hace años escuché acerca de una pareja de ancianitos, ¿verdad?, que iban en su pick-up, ahí en su truck, conduciendo a la carretera larga, era un viaje largo, y de esos pick-ups ya del 53, ¿verdad?, ya un poquito clásico, ¿verdad?, que tienen un sillón nada más. Pues iban y pasaba a la par un carro, ¿verdad?, otro carro, y se le quedan viendo ahí a esta pareja que iba ahí a la par, y iban bien abrazados. La novia llevaba a su novio abrazadito, y el tipo casi no dejaban ni conducir ni ver, ¿verdad?, porque iba abrazada de él y no se le despegaba. Y dice esta viejita a su esposo de muchos años, le dice, pega un suspiro y dice: ¿te acuerdas cómo eran esos tiempos de antes, ¿verdad?, cuando íbamos igual nosotros ahí abrazados en nuestro pick-up, ¿verdad?, viendo la carretera y no nos queríamos despegar juntos, ¿verdad? Y míranos ahora, tú hasta allá, yo aquí de este lado, dice ella. Pero le contesta al esposo: pues ¿sabes qué, mi amor? Pues yo siempre he estado en el mismo lugar, siempre he andado manejando aquí. Tú eres la que se ha subido para allá, para la otra ventana, ¿verdad? Entonces, así es el Señor, ¿verdad? El Señor nunca se ha apartado de nosotros, Él siempre ha estado ahí con nosotros, cuidándonos, y porque somos nosotros los infieles, somos nosotros los que nos apartamos del verdadero Dios y buscamos refugio en otras cosas. Dios siempre ha permanecido fiel a nuestro lado y debemos de buscarlo de todo corazón. El Señor está atento a responder a nuestras plegarias, a nuestras oraciones. Así que el ángel del Señor le dice: varón valiente y esforzado, el Señor está contigo, a Gedeón. Entonces vemos ahí que cuando el Señor está con nosotros, ¿sí?, no importa qué ejército o problemas nosotros nos vamos a enfrentar, ¿sí? No importa qué grande sea nuestro enemigo, no importa si tenemos o no habilidades, ¿sí? Vemos aquí, vamos a ir a Jueces 6:15 y vamos a ver ahí que Gedeón tenía una baja autoestima y dice así pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Mira Gedeón cómo está hablándole al Señor. Él tiene una baja autoestima. Él no cree que podrá cumplir la misión que Dios le está encomendando de ir y rescatar al pueblo de mano de los madianitas. Él tiene una baja autoestima, ¿sí? Entonces, él creía que no podía rescatar a Israel.
más débil de la tribu de Manasés. No ha salido ningún hombre ilustre de mi tribu. Soy insignificante, soy el menor, además soy el menor de mi familia. No me van a tomar en cuenta. Gedeón estaba pensando en que él iba a ir solo con sus propias fuerzas, pero el Señor no le dijo eso, le dijo, el Señor está contigo. ¿Sí? Si el Señor está con nosotros, no importa el desafío que nosotros enfrentemos. No tenemos que acobardarnos, ¿sí? Ni ver las circunstancias, por muy difíciles que sean, ni ver lo negativo, porque el Señor nos ha dado su fuerza y su poder para salir adelante. Él no nos ha abandonado. Y quizás tú en este momento estás afrontando alguna situación muy difícil y muy grande, así como Gedeón. Quizás digas, pues yo también soy insignificante, Dios no me puede usar, no puedo hacer grandes cosas, no tengo papeles, soy hispano, no soy ciudadano de este país, nací en Latinoamérica, soy de pelo negro, soy de piel morena, qué sé yo, no hablo inglés, no tengo un estatus legal en este país, etcétera, etcétera. Excusas, excusas y excusas. Dios te puede usar. Es más, en la Biblia nosotros vemos que Dios usa personas comunes y corrientes, personas sencillas para engrandecer su nombre, para exaltar su nombre, para mostrar su gran poder. ¿Sí? Dios usó a Moisés, un bebé que iba en una cesta, ahí en el río, y comparado con Faraón, que tenía una gran posición, un gran dominio, Dios usó a ese bebé más adelante para libertar a su pueblo. ¿Sí? Igualmente vemos cuando Jesús nació en Belén, ese bebé, el pesebre, era el Mesías que Dios había enviado a este mundo, comparado con Herodes, ¿verdad? Que lo quería matar, que gobernaba en ese tiempo. ¿Sí? Dios usa personas sencillas, ¿sí? Dice la Escritura en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo que a lo vil y despreciable de este mundo, Dios usó para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Sí? ¿Sí? Dios usa a las personas, por más sencillas, y lo vemos en todas las Escrituras, por más sencillas que sean, porque de esa manera Dios muestra su poder. Dios no busca personas con grandes talentos, que se crean autosuficientes, que Dios no puede hacer nada con ellos. No, Dios busca a los humildes, a las personas que necesitan depender de Dios. A esos son los que Dios usa, ¿sí? No a los que se creen autosuficientes. Así que vamos adelante. No importa la situación que estés afrontando, sigue adelante. Debemos entender que cuando el Señor está de nuestro lado, Él es quien nos da la victoria. Él nos da la sabiduría y las estrategias para triunfar. Vamos a ver ahora aquí cómo Dios, el Señor, le da su paz a Gedeón. Y quiero que me acompañen a Jueces, capítulo 6, ahora el verso 24. Vamos a leer aquí, siempre en el capítulo 6, el verso 24. No tengas miedo, le dijo el Señor, no morirás, le dijo a Gedeón. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. ¿Ya? Gedeón vio al Señor cara a cara y pensó que iba a morir, pero el Señor dijo, no morirás. ¿Sí? Al contrario, él recibió la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no puede entender, esa paz que solo Dios nos puede dar. El Señor Shalom, Yahvé Shalom, ¿sí? Significa la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de los problemas o situaciones difíciles que estemos afrontando, el Señor nos da su paz, podemos descansar en Él, en sus promesas, sabiendo que Dios nunca falla y nunca nos dejará solos. ¿Amén? Que esa paz que el mundo no nos da, que solo Dios nos da, que gobierne nuestro corazón. Esa paz que viene solamente a través del Espíritu Santo que Dios nos puede dar, a pesar de cualquier circunstancia que podamos enfrentar. A pesar de que no tengamos trabajo, a pesar de que no tengamos un ingreso fijo, tenemos esa paz de que Dios seguirá proveyendo todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria. No hay justo desamparado, dice la Escritura, ni su simiente que mendigue pan, ¿verdad? El Señor seguirá proveyendo. Tenemos esa confianza en el Señor, que Dios nos dará un trabajo mejor todavía que el que tenemos. Dios no nos dejará solos, no nos dejará morir de hambre. Dios siempre estará ahí para socorrernos y suplir todas nuestras necesidades. ¿Amén? Así que el Señor es nuestra paz, confiemos en Él, no nos dejará solo. Y también vamos a ver ahora en Jueces 7:22, vamos a ver aquí que Dios le da las estrategias divinas a Gedeón para obtener la victoria contra los madianitas.
dice el verso 22, 7:22, dice así: cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. ¿Sí? Resulta que Dios le dio la estrategia a Gedeón de cómo debía de enfrentar a los madianitas. Resulta que habían venido muchas tribus a apoyar a Gedeón. Eran demasiados, ¿sí? Que posiblemente ellos pensaron que iban a obtener la victoria. Eran 32,000 personas, guerreros, que habían llegado a pelear contra los madianitas. Esto lo vemos aquí en el capítulo 7, versículo 3, ¿sí? Entonces, eran 32,000 que el Señor dijo que no son muchos. Diles mejor que el que tenga miedo, que se regrese, que se vaya para su casa, ¿verdad? Y así le dijo que Dios, ¿sabe qué? Si ustedes tienen miedo, si se están acobardados y creen que van a morir, mejor regresense para su casa, ¿sí? No los quiero aquí. Entonces, ¿sabes qué pasó? Dice la palabra de Dios que 22,000 de ellos se fueron a su casa. ¿Cómo ves? ¿Sí? Y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. 22,000 dijeron, pues, ok, nos vamos. Y imagino que Gedeón le hubiera dicho también, vámonos pues, yo también me voy con ustedes, porque también él le temblaban los pies, estaba muerto de miedo, pero más sin embargo él decidió creer a Dios, ¿verdad? Que Dios le estaba mandando, y puso a prueba a Dios en varias ocasiones, ¿verdad? Y Dios tan hermoso estuvo dispuesto a ayudarlo a fortalecer en su fe, ¿sí? En una oportunidad Gedeón le dijo, si tú estás conmigo, haz que este vellón, esta lana, quede mojada en el rocío de la mañana y que toda la tierra esté seca. Y así voy a creer que tú me estás mandando. Y así fue. Al día siguiente se levantó muy temprano y hasta exprimió el vellón, la lana, y en un recipiente y salió lleno de agua. Y todo lo demás estaba seco, ¿verdad? Pero eso no le bastó a Gedeón para asegurarse que Dios lo estaba mandando. Y le dijo, bueno, ahora vamos a hacer otra cosa. Ahora, no te enojes conmigo, le dijo, pero quiero otra prueba más. Quiero ahora, a lo contrario, que todo el pasto y todo el suelo esté mojado y solo el vellón esté seco. Y entonces creeré que tú me estás mandando. Y el Señor, tan paciente, le dice, ok. Y así fue. Al día siguiente se levantó temprano y fue a ver y estaba seco el vellón de lana, ¿verdad? Y todo lo demás mojado. Y entonces, él tenía dudas en su corazón. Es más, cuando iba a enfrentar los madianitas, le dijo al Señor, si aún tienes miedo, desciende al campamento y vas a escuchar lo que los soldados están hablando. Y resulta que sí, así fue. Le digo, y trate a tu amigo que te acompañe por aquello de que siempre hay que tener un testigo, ¿verdad? Por si él todavía estaba dudando. Y así fue, bajó al campamento y resulta que atrás de una casita de campaña estaba él escuchando cuando un soldado le contaba al otro su sueño y le decía, soñé que venía un pan de cebada rodando de la montaña y era tan grande que destruía todo el campamento, porque ellos estaban acampando, ¿verdad? En un valle. Y le dice el otro soldado, le da la interpretación, y le dice, no, ese es Gedeón, el que ya nos derrotó, el que ya Dios nos entregó en sus manos. Le dice, el otro compañero enemigo, ya estaban ellos conscientes de que Dios ya le había dado la victoria a Gedeón. Y entonces dice que hasta entonces Gedeón creyó, y entonces sí, dijo, vamos a marchar, vamos hoy a destruir a los madianitas, y entonces dice que el Señor le dijo, aún son muchos, le dice. Antes de eso el Señor le había dicho, te quedaron 10,000, ¿verdad? De los 22 que se fueron, quedaron 10,000, pero yo todavía le hice una prueba. Llévalos al arroyo y ponlos a beber agua, ¿sí? Y el que lava el agua como perro en sus manos, los aparta. Si el que se sumerge en el agua y se baña ahí y toma agua y todo, eso es aparta los otros. ¿Ok? Y así lo hizo Gedeón. Y les dijo, vengan a beber al arroyo. Era un agua cristalina, muy fresca. Imagínate en ese desierto, de tanto marchar y caminar, sedientos estaban ahí de llevar su lanza, sus espadas y todo, cansados, ¿verdad? Con ese sol radiante que quemaba, ¿verdad? Con esa gran sed, y se fueron a tomar agua al arroyo. ¿Qué hubieras hecho tú? Yo capaz que me hubiera lanzado, me hubiera echado un clavado ahí, ¿verdad? Del agua refrescante que estaba, ¿verdad? Pero Dios estaba probando a los guerreros. Dice que había algunos que estaban bien pendientes, estaban velando y no se tiraron al agua ni bebieron así sumergiéndose al agua directamente, sino que agarraron con su mano y la lamieron como perro. Y
entonces, y estaban con su lanza atentos. A esos fue los que Dios usó, y dice que la escritura que fueron 300 hombres nada más, los que de 10,000, 7,000 no pasaron la prueba, se regresaron, los mandó de a su casa. Y con 300 hombres, Dios le dio la victoria a Gedeón. Dice que estos 300 israelitas tocaron sus cuernos de carnero a la mitad de la noche, a medianoche, cuando después de la guardia habían cambiado de guardia. Y el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Se levantaron todos dormitados, y cuando escucharon el estruendo de los cántaros y las linternas y las antorchas y el grito de las trompetas, sonían las trompetas y el grito que dieron todos alrededor del valle, dice que salieron corriendo y se pelearon entre ellos y se mataron entre ellos. Y los que quedaron con vida salieron huyendo porque pensaban que ya Gedeón los había atacado. ¿Y qué hacían entre ellos mismos? El ejército, estos 300 hombres, ni siquiera tuvieron que descender al valle a pelear. Imagínate, solo se quedaron observando cómo los enemigos entre ellos mismos se atacaron y se mataron. Así es nuestro Dios, ¿sí? Él pelea la batalla por nosotros. Dios estaba asegurando de que la victoria la había peleado el Señor. No era con espada ni con ejército, ¿sí? Los 32,000 se fueron a su casa. Los 22,000, perdón, se fueron a su casa porque tenían miedo. Los otros 10,000 también se fueron. Solo quedaron 300 hombres. Con 300 hombres Dios les dio la victoria a Gedeón, ¿sí? Las estrategias divinas son poderosas, ¿sí? Igual hablábamos hace unas semanas atrás como Dios le había dado la victoria a Josué en Jericó. Le dio la estrategia para que rodearan las murallas de Jericó por 7 días, y al 7º día le dijo que marcharan 7 veces y después tocaran sus trompetas y gritaran con todas sus fuerzas, y las murallas se cayeron y Dios le dio la victoria a Josué. Los israelitas se conquistaron esas murallas impenetrables, ¿verdad? Imposibles de pasar, que estaban en Jericó. Así Dios le dio la victoria a Gedeón también, cuando él siguió las estrategias divinas que Dios le dio. Y de esa manera podemos ver aquí que nosotros debemos de confiar en el Señor, pedirle al Señor sabiduría para qué debemos de hacer en cualquier circunstancia. Él nos va a dar las estrategias, nos va a rodear de personas, ya, que nos va a dar consejos. En la multitud de consejos hay sabiduría, dice la Escritura, ¿sí? Y que busquemos la sabiduría que nos da la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios es la fuente de sabiduría. Si tenemos un problema, aquí está el manual, vamos a consultar el manual que Dios nos ha dejado. Y aquí nos va a enseñar el Señor y nos va a dar estrategias para saber qué hacer en tiempos difíciles, ¿sí? Para no cometer muchos errores que hemos cometido. Así que vamos a ver entonces cómo que la gloria siempre tiene que ser para el Señor, para nuestro Dios, porque resulta, vamos a Jueces 8:23, y con esto vamos terminando esta maravillosa historia. Dice que, pero Gedeón, lo quería el pueblo de Israel, al tener la victoria, querían nombrarlo rey. Pero mira la humildad de este hombre, había aprendido la lección y había reconocido que él no había ganado la batalla con sus propias fuerzas, sino que el Señor había peleado por él, el Señor los había rescatado nuevamente. Y dice aquí, pero Gedeón respondió: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, el Señor los gobernará. ¿Amén? La gloria siempre para Dios. Él rehusó convertirse, que lo convirtiera en rey, que lo nombrara rey, ¿sí? Él rehusó, sino dijo: nuestro rey seguirá siendo el Señor. ¿Amén? ¿Sí? Yo quisiera preguntarte, ¿sí? Que le permitas a Dios que gobierne tu vida, tu corazón. ¿Quién está gobernando tu corazón? ¿Quién es tu rey? ¿Sí? Pídele a Dios que Él sea tu rey de tu vida y que gobierne tu corazón, que Él sea el único, ¿sí? Hoy en día tenemos muchos dioses, ¿sí? A los cuales las personas adoran. Puede ser el Dios Mamón, el Dios al dinero, ¿sí? El amor al dinero, ¿sí? Puede ser que estés adorando tu casa, tus bienes materiales, tu carro, tus propiedades, tu dinero en el banco. ¿Sí? Puede ser que estés adorando a tu propia familia, ¿sí? Tus hijos, tu esposo. ¿Qué es lo que tú estás adorando más que Dios? Eso se convierte en un ídolo. Dios no quiere eso. Dios quiere que Él sea nuestro rey y que nada quite el lugar que solo a Dios pertenece. ¿Ven? Entonces pidámosle a Dios que Dios gobierne nuestras vidas y que Él sea el rey y señor de nuestra vida. En conclusión, podemos decir
recapitulando, que el pueblo de Israel pecó al adorar dioses extranjeros. Dios los castigó entregándolos a los madianitas, a estos enemigos, quienes les hicieron la vida imposible. Y al clamar a Dios, Dios respondió, perdonándoles. Dios escuchó su clamor y levantó a un juez, a un líder llamado Gedeón, quien con todas sus imperfecciones y todas sus debilidades, ¿sí?, Dios usó para liberar a su pueblo y librarlo de los madianitas. Dios es santo y Dios no tolera el pecado en nuestras vidas. El pecado trae consecuencias desastrosas en nuestra vida, así como le pasó al pueblo de Israel, ¿sí?, que desobedecieron. Así nosotros también, si quebrantamos la ley, sufriremos el castigo por nuestras faltas. Dios es también un Dios lleno de amor y de misericordia. Y si nosotros nos humillamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios está allí dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando el Señor está con nosotros, no debemos de tener ningún temor, ya que Él se encarga de pelear la batalla con nosotros, de protegernos. Él se encarga de cuidarnos, que nada nos falte, y de darnos la fuerza y la sabiduría para poder enfrentar las situaciones, por muy difíciles que éstas sean, y los problemas y las adversidades que estemos afrontando. Dios quiere que experimentemos su paz y que no tengamos temor, que descansemos en Él, en sus promesas. Dios es fiel y se agrada cuando tenemos fe y le creemos de todo corazón. Todos los días busquemos un refugio en la palabra de Dios. La santa palabra de Dios es la que nos da la guía para vivir una vida agradable a Dios. Pidámosle que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé sabiduría para entender las Escrituras, y porque aquí están las respuestas a nuestras preguntas y podemos encontrar y conocer cuál es la voluntad de Dios, que es perfecta, es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Así que oremos, demos gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es verdad. Amén. Inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios ahí donde estás, porque Dios es bueno. Amén. Gracias, Padre, te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por esta historia que nos llena de fe, Señor. Que aunque somos imperfectos, aunque somos débiles en muchas áreas, Señor, tú nos fortaleces con el poder de tu fuerza, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor, el Consolador, que tú has prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu palabra, porque ahí encontramos un tesoro lleno de ricas promesas, lleno de sabiduría, Señor, que nos ayuda a vivir una vida justa, una vida agradable a ti, alejado de todo mal, Señor. Ayúdanos a vivir nuestra vida, el resto de nuestra vida, que sea una vida agradable a ti, Señor. Y cuando partamos de este mundo podamos verte cara a cara y puedas decir y estar orgulloso de nosotros y decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, por tus promesas. Y te doy gracias, Señor. Y te pido, si hay una persona, Señor, que nos está viendo, que nos está escuchando, Señor, que está pasando por problemas, situaciones difíciles, Señor, que no tiene valor para enfrentarlas, siente que tú los has abandonado, Señor. Te pido que los fortalezcas, que les des tu paz, Señor, que los ayudes a confiar en ti, Señor, que puedan entregar su vida a ti, Señor, en alabanza a ti, Señor. Te pido que transformes su mente, que les des fe, Señor, que puedan buscarte todos los días, Señor, a través de la lectura de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo los guíe y los fortalezca y les dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo tú nos puedes dar, Señor. Te doy gracias. Bendice este día, todo lo que vamos a hacer el resto de la semana, Señor. Llévanos con bien, te damos gracias, Señor, que tu paz esté con nosotros donde quiera que vayamos, Señor, y seamos luz a las personas que estén en necesidad. Que nos guarde de todo mal, que cuide nuestra entrada y nuestra salida, de ahora y para siempre. Amén. Soy el pastor Mario Torres, espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides de contactarte con nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Vida Eterna. Ahí estamos en Facebook, en YouTube. Nos puedes buscar en nuestra página web también, como iglesiavidaeterna.com. O mándanos un email a idpvidaeterna@gmail.com. Queremos saber de ti, comunícate. Mándanos un mensaje ahí por Facebook, por Messenger. Queremos orar contigo, queremos conocerte.
y estás invitado a acompañarnos en persona aquí en Rockford, Illinois. Estamos ubicados en el 3525 Broadway, Rockford, Illinois. Estamos para servirte, soy el pastor Mario y mi esposa Pati Torres. Esperamos verte pronto en nuestro próximo programa la siguiente semana. Y te dejo con una alabanza para la gloria de Dios. Nuestro hijo Jonathan va a tocar para el Señor.